Resumen de la Biblia del libro Filemón, parte número 3. Intercesión de Pablo por Onésimo. Versículo 8 al 16. Introducción. El libro de la Epístola a Filemón es una de las cartas más personales, humanas y conmovedoras del Nuevo Testamento. Aunque es breve en extensión, su contenido revela de manera profunda cómo el Evangelio de Jesucristo tiene el poder de transformar vidas y restaurar relaciones que parecían irreparables. En esta carta, el apóstol Pablo de Tarso no aborda principalmente cuestiones doctrinales o teológicas complejas, como ocurre en otras de sus epístolas. En cambio, se enfoca en una situación concreta entre creyentes, mostrando cómo los principios del Evangelio deben aplicarse en la vida real. La carta está dirigida a Filemón, un creyente conocido por su fe, su amor hacia los hermanos y su compromiso con la Iglesia. Su hogar servía como lugar de reunión para los creyentes, lo que refleja su hospitalidad y su disposición a servir a la comunidad cristiana. Después de comenzar la carta con un saludo lleno de gracia y una expresión de gratitud por la fe y el amor de Filemón, Pablo introduce el tema central de su mensaje, su intercesión a favor de Onésimo. Onésimo había sido esclavo de Filemón, según el contexto de la carta, había huido de su amo. En el mundo antiguo, una situación como esta podía generar un conflicto serio. Las normas sociales de la época eran estrictas respecto a la relación entre amos y esclavos, y una fuga podía traer consecuencias severas. Sin embargo, lo que parecía ser simplemente un problema humano se convirtió en una oportunidad para que Dios manifestara su gracia. Durante el tiempo en que Onésimo estuvo lejos de su amo, ocurrió algo extraordinario. En la providencia de Dios, llegó a encontrarse con Pablo de Tarso mientras el apóstol se encontraba en prisión por causa del Evangelio. Este encuentro no fue casual. Allí, en medio de circunstancias aparentemente difíciles, Onésimo escuchó el mensaje del Evangelio y llegó a conocer a Jesucristo como su Salvador. Ese momento marcó el comienzo de una transformación profunda en su vida. El hombre que antes había sido conocido únicamente por su condición de esclavo ahora experimentaba una nueva identidad en Cristo. Su pasado ya no definía su futuro. A través de la fe, había recibido perdón, una nueva vida espiritual y un lugar dentro de la familia de Dios. Esta transformación no solo cambiaría su vida personal, sino también su relación con quienes lo rodeaban, especialmente con Filemón. En los versículos que estudiaremos, Pablo actúa como mediador e intercesor. Con sabiduría, humildad y amor, presenta su petición a Filemón, invitándolo a ver la situación desde una perspectiva diferente, no solo como un conflicto humano, sino como una oportunidad para que la gracia de Dios se manifieste. En este pasaje descubrimos una verdad profunda del Evangelio: cuando Cristo transforma el corazón de una persona, también transforma sus relaciones. Así, la historia de Filemón y Onésimo se convierte en un poderoso ejemplo de cómo el Evangelio tiene la capacidad de convertir conflictos humanos en oportunidades para el perdón, la reconciliación y la manifestación del amor de Dios. Intercesión de Pablo por Onésimo. Filemón, versículo 8 al 16. En esta sección de la epístola a Filemón, el apóstol Pablo de Tarso introduce con gran sabiduría y sensibilidad la petición central de su carta. Su manera de presentar el tema revela no solo su inteligencia pastoral, sino también su profundo entendimiento del poder transformador del Evangelio de Jesucristo. Pablo comienza explicando que, aunque tiene autoridad en Cristo para ordenar lo que sería correcto hacer, decide no usar ese derecho. Como apóstol, tenía la autoridad espiritual para instruir a los creyentes en cuestiones morales y espirituales. Sin embargo, en este caso elige un camino diferente. En lugar de imponer una orden, Pablo decide apelar al amor. Este detalle revela el carácter del liderazgo cristiano. El verdadero liderazgo espiritual no se basa en la imposición del poder, sino en la capacidad de guiar los corazones hacia lo correcto mediante la verdad, la gracia y el amor. Pablo sabía que una decisión motivada por amor tendría un valor mucho más profundo y duradero que una acción realizada por obligación. Por esa razón, escribe desde una posición de humildad, describiéndose como anciano y ahora también prisionero de Jesucristo. Con estas palabras recuerda nuevamente su situación personal. No habla como una figura de autoridad distante, sino como un siervo que sufre por causa del Evangelio. El hecho de que Pablo estuviera en prisión no había detenido su ministerio. Al contrario, incluso en medio de las limitaciones de su encarcelamiento, continuaba sirviendo a Dios y guiando a otros hacia la fe.
Es en este contexto que Pablo introduce a la persona central de su petición, Onésimo. El apóstol lo presenta con una expresión profundamente significativa. Lo llama mi hijo, explicando que lo ha engendrado espiritualmente durante su encarcelamiento. Esta frase refleja la profunda relación espiritual que había surgido entre ellos. En el lenguaje del Nuevo Testamento, llamar a alguien hijo en la fe significa que esa persona llegó a conocer el Evangelio a través del ministerio de quien la guía espiritualmente. Por lo tanto, Pablo veía a Onésimo no simplemente como un conocido, sino como alguien a quien había acompañado en su nacimiento espiritual. Este detalle revela algo muy importante acerca del corazón del apóstol. A pesar de sus propias dificultades, su enfoque seguía siendo la expansión del Evangelio. Dondequiera que estaba, incluso en una prisión, Pablo veía oportunidades para compartir el mensaje de salvación. La conversión de Onésimo se convierte así en un poderoso testimonio del alcance de la gracia de Dios. Ninguna circunstancia es demasiado limitada para que el Evangelio transforme una vida. Pablo también utiliza un juego de palabras muy significativo relacionado con el nombre de Onésimo. En griego, el nombre Onésimo significa útil o provechoso. El apóstol señala que en otro tiempo Onésimo había sido inútil, pero ahora se había vuelto útil tanto para Pablo como para Filemón. Esta afirmación revela la profundidad del cambio que había ocurrido en su vida. Antes de conocer a Cristo, su conducta había generado conflicto y separación. Pero ahora, después de su conversión, su vida había adquirido un nuevo propósito. El hombre que antes había huido ahora estaba dispuesto a enfrentar su pasado y restaurar las relaciones rotas. Aquí vemos uno de los aspectos más hermosos del Evangelio. Dios no solo perdona el pasado, sino que también transforma el carácter y el futuro de las personas. Pablo continúa explicando que está enviando a Onésimo de regreso a Filemón. Este acto no era sencillo. Para Pablo, Onésimo se había convertido en un colaborador valioso durante su encarcelamiento. De hecho, el apóstol reconoce que le hubiera gustado retenerlo para que lo ayudara en su servicio mientras estaba preso por causa del Evangelio. Sin embargo, Pablo decide hacer lo correcto. En lugar de aprovechar la ayuda de Onésimo sin resolver la situación, opta por enviarlo de regreso para que la reconciliación pueda ocurrir. Esta decisión demuestra el compromiso de Pablo con la integridad y la justicia. El Evangelio no ignora las relaciones humanas ni las responsabilidades personales. Por el contrario, busca restaurarlas de manera correcta. Pablo también aclara que no quiere hacer nada sin el consentimiento de Filemón. No desea que la decisión sea resultado de presión o obligación. Quiere que la respuesta de Filemón sea un acto libre de amor cristiano. Este principio es fundamental en la vida cristiana. Las acciones motivadas por el amor reflejan verdaderamente el carácter de Cristo. Después de esto, Pablo ofrece una perspectiva espiritual sorprendente sobre lo que había ocurrido. Sugiere que quizás la separación entre Filemón y Onésimo ocurrió por un tiempo para que ahora pudieran reencontrarse de una manera completamente diferente. Lo que parecía ser simplemente un problema o una pérdida podría haber sido, en realidad, parte del propósito providencial de Dios. Antes, Onésimo había sido simplemente un esclavo dentro de la estructura social de su tiempo. Pero ahora, después de su encuentro con Cristo, su identidad había cambiado. Por eso Pablo pide algo extraordinario, que Filemón lo reciba no solamente como esclavo, sino como algo mucho más valioso, un hermano amado en el Señor. Con estas palabras, Pablo introduce una de las verdades más profundas del Evangelio. En el mundo antiguo, las divisiones sociales eran muy marcadas. Las personas eran definidas por su posición, su riqueza, su origen o su condición social. Sin embargo, el mensaje de Cristo introduce una realidad completamente nueva. En la familia de Dios, todos los creyentes comparten la misma salvación, la misma gracia y la misma esperanza. Esto no significa que las estructuras sociales desaparezcan inmediatamente, pero sí significa que la relación entre las personas se transforma desde adentro. Por eso Pablo invita a Filemón a mirar a Onésimo desde una perspectiva diferente. Ya no debe verlo solamente como alguien que formaba parte de su hogar o de su estructura social, sino como un hermano que ahora comparte la misma fe en Jesucristo. Aquí se revela una de las verdades más poderosas del mensaje cristiano. El Evangelio transforma la identidad de las personas y también transforma sus relaciones. Donde antes había separación, el Evangelio trae reconciliación.
Donde antes había culpa, el Evangelio ofrece perdón. Donde antes había división, el Evangelio crea una nueva familia espiritual. Así, la intercesión de Pablo por Onésimo no es solo una petición personal. Es una demostración práctica del poder del Evangelio para cambiar corazones, restaurar relaciones y revelar el amor de Dios en medio de las realidades humanas. Conclusión. El pasaje de Filemón versículo 8 al 16 en la epístola a Filemón nos ofrece uno de los ejemplos más hermosos y prácticos del poder transformador del Evangelio dentro de las relaciones humanas. En estas palabras vemos al apóstol Pablo de Tarso actuando como mediador e intercesor. Su petición no es simplemente una solicitud personal, ni una recomendación amistosa. En realidad, refleja el mismo corazón del mensaje cristiano, la reconciliación. Pablo se coloca entre dos personas cuya relación había sido marcada por el conflicto. Por un lado estaba Filemón, el creyente que había sido afectado por la huida de su esclavo. Por otro lado estaba Onésimo, quien ahora, después de conocer el Evangelio, había experimentado una transformación profunda. La intercesión de Pablo busca abrir un camino para la reconciliación. Él invita a Filemón a mirar la situación desde una perspectiva espiritual más profunda, reconociendo la obra que Dios había realizado en la vida de Onésimo. De esta manera, la escena que encontramos en esta carta refleja una verdad aún más grande del Evangelio. Así como Pablo intercede por Onésimo, el Evangelio nos recuerda que Jesucristo intercede por nosotros. A través de su sacrificio y su gracia, Cristo nos presenta ante Dios no como enemigos o culpables, sino como personas reconciliadas y aceptadas en su amor. La historia de Onésimo demuestra que ninguna vida está fuera del alcance de la gracia de Dios. Una persona que antes había causado conflicto, dolor o división puede experimentar una transformación real cuando se encuentra con Cristo. El hombre que antes había sido conocido por su pasado ahora es descrito como hermano amado dentro de la familia de la fe. Esta nueva identidad no proviene de su historia personal ni de su posición social, sino de la obra redentora de Dios en su vida. Este pasaje también nos invita a reflexionar profundamente sobre nuestras propias relaciones. El Evangelio no fue dado solamente para cambiar el destino eterno de las personas, también fue dado para transformar la manera en que vivimos y nos relacionamos con los demás. Cuando la gracia de Dios toca el corazón humano, también comienza a sanar heridas, restaurar vínculos rotos y reconstruir relaciones que parecían imposibles de reparar. Muchas veces, las relaciones humanas están marcadas por el orgullo, el resentimiento o el recuerdo de errores pasados. Sin embargo, el Evangelio introduce una nueva forma de vivir, una vida basada en el perdón, la humildad y el amor. Cuando las personas se encuentran verdaderamente con Jesucristo, su identidad cambia. Ya no están definidas únicamente por su pasado, por sus errores o por las circunstancias de su vida. Ahora son definidas por la nueva vida que han recibido en Cristo. Esta nueva identidad crea también una nueva forma de comunidad. En la familia de Dios, las diferencias sociales, las heridas del pasado y las divisiones humanas pierden su poder, porque todos los creyentes comparten la misma gracia, la misma salvación y la misma esperanza. Por eso, la intercesión de Pablo en esta carta no es solo un episodio histórico. Es un ejemplo vivo de cómo el Evangelio debe expresarse en la vida diaria. Nos muestra que el amor cristiano busca la reconciliación. Nos enseña que la gracia tiene el poder de transformar corazones. Y nos recuerda que Dios puede usar incluso las situaciones difíciles para cumplir sus propósitos de restauración. Así, la intercesión de Pablo de Tarso nos muestra que el Evangelio tiene el poder de convertir conflictos en reconciliación, distancia en comunión y vidas rotas en testimonios vivos de la gracia de Dios. Y de esta manera, la historia de Filemón y Onésimo se convierte en una poderosa ilustración de cómo el amor de Cristo puede transformar no solo a las personas, sino también las relaciones que existen entre ellas, revelando al mundo la realidad del reino de Dios.